Continuación, el estructuralismo de Levi Strauss. Pero lo que nos interesa más que el mito mismo es el método que utiliza Levi Strauss para analizarlo. Como él mismo explica, su objetivo consiste en, por una parte, comparar y contrastar las diferentes versiones entre sí, buscando el significado de las variaciones que aparecen entre ellas, bien en todas o en algunas de las versiones, y por otra parte, en discernir, acotar y superponer ordenadamente los diferentes niveles implicados en el mito. Estos niveles en los que el mito evoluciona son respectivamente el nivel geográfico, el económico, el sociológico y el cosmológico. El relato se refiere a hechos de diversos órdenes, ante todo la geografía física y política del país Xinjiang, en la que los lugares y las ciudades mencionadas tienen una existencia real. Luego, la vida económica de los indígenas, que determina, como se ha visto, las grandes migraciones estacionales entre los valles de la Esquina y de Nas, en cuya ocasión se desarrollan las aventuras de Asdiwal. En tercer lugar, la organización social y familiar, ya que asistimos a varios matrimonios, divorcios, viudeces e incidentes inconexos. Por último, la cosmología, pues a diferencia de las demás, las dos visitas de Asdiwal, una al cielo y otra subterránea, pertenecen al orden del mito y no de la experiencia. Estos órdenes o niveles poseen una importancia fundamental en el ulterior desarrollo de la metodología levi-straussiana de análisis estructural del mito. Levi-Strauss hace hincapié en la necesidad de distinguir entre dos elementos constitutivos de la construcción mítica. De un lado, las secuencias, el relato aparente, la presentación de acontecimientos en el orden sucesivo, y de otro lado, los esquemas o contenidos latentes del mito. Como vemos, el filósofo francés ya no habla aquí de mitemas, sino de esquemas. Aunque la taxonomía es similar, en tanto que ambos apuntan hacia la agrupación de las secuencias por afinidad temática en una disposición vertical, y una vez más vuelve a insistir en la analogía de la estructura mítica con las partituras musicales. Pero estos esquemas poseen una peculiaridad: permiten la superposición y mediación por globalización respecto a los niveles antedichos, geográfico, cosmológico, sociológico y económico, lo cual constituye una novedad metodológica respecto del método de análisis mitológico postulado 3 años antes en La estructura de los mitos, a propósito del mito de Edipo. Así, nuestro autor propone los siguientes esquemas. Esquema geográfico. Asdiwal viaja primero del oeste al este y luego vuelve del oeste al este. Este viaje de ida y vuelta está modulado por otro, del sur hacia el norte y luego del norte hacia el sur, el cual corresponde a los desplazamientos estacionales de los Xinjiang, en los que Asdiwal participa, en dirección primero hacia el río Nas para la pesca de primavera del pez candela, y luego hacia el río Esquina para la pesca estival del salmón. Norte, este, oeste, este, sur. Esquema cosmológico.
Las tres visitas sobrenaturales que tienen lugar en el relato, la de Hatsenas, pájaro Dios, a la joven viuda, y la de Asdiwal a los reinos celeste y subterráneo, en ese orden, establecen una relación entre términos concebidos respectivamente como superiores e inferiores. La petrificación del héroe marca el punto neutro, el fin, e implícitamente el principio, tanto del movimiento como de las dimensiones espaciales. Empíreo, cielo, atmosférico, cima, nacimiento, muerte, de Asdiwal, oeste, valle, tierra, mundo subterráneo. El esquema arranca de un punto cero, encuentro a mitad del camino entre río arriba y río abajo, y prosigue con una oscilación de amplitud media, cielo, atmosférico, tierra, y luego con oscilaciones de amplitud máxima, tierra, cielo, cielo, tierra, tierra, mundo, subterráneo, tierra, que se amortiguan en el punto cero, a una altura intermedia de la cima y el valle. El fin de Asdiwal, bloqueado en la montaña, aparece entonces como una neutralización de la mediación intermedia obtenida por su nacimiento, pero que no por eso lo pone en condiciones de obtener los dos mediaciones extremas, una entre el cielo y la tierra, como lo bajo opuesto a lo alto, la otra entre el mar y la tierra, como el oeste opuesto al este. Esquema integrador geográfico cosmológico. Los dos esquemas anteriores se integran en un tercero, que consiste en diversas oposiciones binarias, todas ellas insuperables para el héroe, aunque la distancia entre los dos polos va disminuyendo progresivamente en cada dicotomía polar sucesiva. Las oposiciones alto-bajo y cima-valle, primera y última respectivamente, corresponden al esquema geográfico. La última oposición, cima-valle, aún los caracteres propios de los dos esquemas anteriores, en tanto que es cosmológica en su forma, pero geográfica en su contenido. El fracaso de Asdiwal, el olvido de sus raquetas de nieve y su consecuente inmovilización y congelamiento, es susceptible de cobrar entonces una triple significación: geográfica, cosmológica y lógica. Esquema sociológico. El mito no es una reproducción fiel de la realidad social de los Chiminchián, sino, en términos de Levi Strauss, una especie de contrapunto que unas veces acompaña a esta realidad y otras parece alejarse para volver a reunirse con ella. Así tenemos que, si bien la filiación de estas sociedades es matrilineal, la residencia matrimonial es patrilocal. La mujer se traslada a vivir al pueblo de su marido y los hijos, aunque pertenecen al clan de la madre, crecen con su padre y sus abuelos paternos. El mito identifica la residencia matrilocal en primer lugar con el hambre. Tenemos así una suerte de matrilocalidad nuclear, la madre y la hija juntas en tierra de nadie, a mitad de camino, en ningún sitio, con nada para comer. Y en segundo lugar, con la desgracia, porque el matrimonio matrilocal suele provocar hostilidades y reyertas entre el marido y la familia de la mujer. Primero Asdiwal y Estrella de la Tarde viviendo en el Empíreo, en casa del suegro. Después los otros dos casamientos de Asdiwal y los consiguientes enfrentamientos con los cuñados. De otro lado, todas las mujeres abandonan Asdiwal, menos la última, a la que abandona él
para irse a vivir a su tierra natal donde muere. Además, pueden entenderse los ataques de nostalgia de Asdrúbal como una suerte de reivindicación de la patrilocalidad. Todos los matrimonios que aparecen en el mito son matrilocales, es decir, contrarios al tipo real de la sociedad Xinjiang, que es patrilocal y matrilineal. El mito se comienza con el relato de la reunión de una madre con su hija, liberadas de sus parientes o padres paternos. Termina en un relato de la reunión de un padre con su hijo, liberados de sus parientes o padres maternos. Esquemas tecnoeconómico. Asdrúbal participa en las migraciones primaverales hacia el río Nas para la pesca del pez candela y durante el verano acude al río Esquina. Estos desplazamientos y los consecuentes cambios de vida que conllevan invierno, ciudad, verano, campamentos, están relacionadas con otras cuestiones que el mito señala, tales como las diferencias y rivalidades entre el cazador de tierra, Asdrúbal, y los cazadores de mar, los cuñados. Esquema integrador global. Se trata de desdoblar el mito en dos partes, su principio y su final, a fin de apreciar el entramado de oposiciones duales que muestra tal estructura. Hembra-macho, eje este-oeste, eje alto-bajo, hambre-saciedad, movimiento-inmovilidad. Si por último se reduce el mito a sus dos proposiciones extremas, inicial y final, que resumen su función operativa, obtendremos un cuadro simplificado. Estos esquemas se superponen entre sí, posibilitando de esta manera la interacción de los planos de desglose estructural del mito en su conjunto. Después de distinguir los códigos, hemos analizado la estructura del mensaje. Ahora debemos descifrar su sentido, y ese sentido del mito, como ya señalamos anteriormente, surgirá de la contemplación simultánea de las partes interactuantes del conjunto, al igual que la armonía en el caso de la música. Consecuentemente, nuestro autor dedicará el resto del artículo a poner de manifiesto las interrelaciones existentes entre los esquemas o niveles citados. Con todo este estudio que hace Levi Strauss respecto del mito de Asdrúbal, elude buena parte de las críticas que se les han hecho a este autor a propósito de su análisis del mito de Edipo. Según Bernat, tales críticas se articulan en torno a las siguientes cuestiones. Por una parte, se presta a hacer pensar que para descifrar un mito no es necesario un conocimiento previo profundo de la civilización en que apareció, como si el mito no tuviera otro contexto que aquel que ofrece en sí mismo. Por otra parte, el análisis de las secuencias del relato y la distribución de los mitemas en la matriz en función de sus afinidades temáticas no pueden dejar de aparecer igualmente arbitrarios en una helenista. Por último y sobre todo, tomando literalmente este texto y concediéndole una validez universal, la mayoría de sus intérpretes han creído poder inferir que todo mito debía ser tratado como un instrumento lógico de mediación entre contradicciones insolubles al nivel de lo vivido, y que este papel mediador define para el estructuralismo la función exclusiva y constante de la mitología. Las mitológicas, mitolégiques, en interpretación un tanto libre, lógica mítica, marcan una orientación más decidida hacia la noción de sistema respecto del entramado de versiones de un mito y de la relación de este con otros y con sus variantes, a la vez que presentan numerosos datos relativos
a la flora, la fauna, la astronomía, las técnicas, los vestidos y los adornos que aparecen en los mitos amerindios. Pero las críticas ya habían sido lanzadas principalmente frente a las tesis postuladas en la estructura de los mitos, en donde puede leerse: los mitos en apariencia arbitrarios se reproducen con los mismos caracteres y a menudo con los mismos detalles en diversas regiones del mundo, de donde surge el problema. Si el contenido del mito es enteramente contingente, ¿cómo comprender que de un extremo al otro de la tierra los mitos se parezcan tanto? Solo si se toma conciencia de esta antinomia fundamental que pertenece a la naturaleza del mito se puede esperar resolverla. Si bien los trabajos de Levi Strauss han reconducido a los planteamientos universalistas hacia una revalidación, los posicionamientos de este autor han suscitado controversias tanto entre los filólogos y los historiadores como entre los antropólogos. Así, según Geoffrey Skirke, el método estructuralista no es susceptible de ser aplicado con validez universal para todo tipo de mitos. Sucede que esta idea no funciona de un modo tan adecuado aplicada a los mitos griegos ni a otros mitos occidentales, como cuando se trata de los indios Bororo o de los vecinos. Esto se debe probablemente a dos razones. Una, que los mitos griegos han sufrido una larga distorsión debido a su tradición literaria, y que por otra parte sus componentes estructurales quedan ocultos por la de un número suficiente de variantes. Los estructuralistas rechazan, sin embargo, cualquier atenuación de su teoría. No aceptan fácilmente la idea de que una estructura mítica pueda alterarse en el transcurso de su transformación, ya que sostienen que la mente humana mantiene una estructura invariable y como consecuencia asegura la continuidad, y dado que todos los mitos son producto de la mente y de la sociedad, todos deberían ser igualmente susceptibles de un análisis estructural. En este punto no puedo dejar de expresar mi desacuerdo y aludir a la influencia que ejercen sobre cualquier tradición literaria lo occidental, la propia debilidad humana y la elección personal y arbitraria. La concepción de Levi Strauss en su totalidad llega a ser absurda a causa de su rigidez, lo mismo que ocurre con muchas otras teorías antropológicas. Para Kirk, Levi Strauss generaliza en exceso y lleva la noción de estructura universal demasiado lejos. Cada mito requiere ser tratado en su especificidad. En una cuestión yerra claramente Levi Strauss al dar por sentado que todos los mitos en todas las culturas tienen una función similar para conciliar contradicciones. Se alinea innecesariamente con una serie de movimientos interpretativos como los de mito de la naturaleza o mito ritual, que han reducido sus posibilidades de ser justamente estimados a causa de la excesiva generalidad de sus pretensiones. Los mitos difieren enormemente en su morfología y en su función social. Al mantener que los mitos están en realidad relacionados con una especie de álgebra, una afinidad abstracta y estructural entre la mente y su entorno, y que trascienden de los problemas específicos sociales y sus preocupaciones, está ciertamente llevando su intuición estructural demasiado lejos. A esta crítica se suman tanto Paul Ricoeur como Jean-Pierre Bernard, quienes censuran a Levi Strauss el hecho de que, además de generalizar demasiado, extraiga sus conclusiones de un repertorio mítico donde solo es posible un análisis sincrónico, o dicho de otra manera, que elude la diacronía
la historia. Tales autores también han señalado el caso de que en esos pueblos americanos sin historia y sin escritura, el mito asume características culturales propias que son netamente distintas de las que podría asumir en otro tipo de civilizaciones como Mesopotamia, Grecia o el mundo hebreo. Aún más tajante resulta la aseveración de Kirk: no puede existir una sola teoría capaz de abarcar toda la diversidad de mitos, exceptuando quizás la de todas las teorías son necesariamente erróneas. De otro lado, el propio Levi Strauss admite el carácter asistemático de los escritos cuando desenvueltamente afirma que desgraciadamente olvido lo que escribo casi inmediatamente después de finalizar. Creo que es significativo el hecho de que ni siquiera tengo la sensación de haber escrito mis libros, cuestión que no puede dejar de señalarse. Por tanto, cabe afirmar que existen ciertas reservas tanto respecto de los excesos teóricos del estructuralismo como cerca de las generalidades, tesis de Levi Strauss, según las cuales todos los mitos poseen la función de presentar una mediación intelectual de los problemas fundamentales de una concepción social de un lado, y todos los mitos son variantes de una estructura profunda, harto universal, de otro lado. Con todo, puede decirse que los análisis de Levi Strauss han servido para poner de relieve el grado de complejidad estructural de las culturas no industrializadas, aquellas sociedades que la tradición evolucionista y positivista había concebido como ancladas en la infancia de la humanidad, siendo por tanto consideradas como más primitivas y más simples respecto de las sociedades occidentales industrializadas. Hijo de artistas, nacido en una familia judía belga, terminado su agregation en la Sorbona a principios de los 30 y aceptando en 1934 una plaza de profesor de antropología en la Universidad de Sao Paulo. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde ejerció como docente en la nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York entre 1941 y 1945, trabajando relación con Roman Jakobson, quien influyó notablemente en la formación lingüístico-estructural de Levi Strauss, tal como este último explica en su artículo Estructura y Dialéctica, 1956, respecto tanto de las afinidades existentes entre el análisis estructural y el método dialéctico, como de su deuda metodológica con Jacobson. John Lechte, Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural, edición Pay 2, Barcelona, 1995.